Bienvenidos, hemos invitado al jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, con quien vamos a conversar un poco de temas de seguridad. Don Gilberto Campos Cruz es también secretario de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Obviamente le ha dado seguimiento durante estos casi 4 años de funciones al tema de la seguridad del país y todo lo que ha tenido que ver. Diputados, se ha aprobado una serie de legislación acá en la Asamblea Legislativa, se han hecho mesas de trabajo con todos los poderes de la República. En los primeros años participó el gobierno, después se retiró de las mesas de negociación y de diálogo para buscar acercar posiciones y aprobar la legislación. Diputado, pero por más que se aprueben leyes, seguimos teniendo víctimas. Siguen habiendo víctimas en centros educativos, se han dado recientemente amenazas a centros educativos, lo veíamos con las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, donde se tuvo que desalojar esa casa de enseñanza por una amenaza. Se dieron también en otros centros educativos en el país amenazas de la seguridad. ¿Qué hace falta, diputado? ¿Cómo poderle llevar a la gente ese sentimiento de seguridad? Porque a pesar de que la Asamblea cumple con leyes, no se avanza con ese sentimiento de seguridad en la calle. Bueno, primero muchas gracias por el espacio, por supuesto, como siempre, aquí en la televisión legislativa. El tema de la seguridad es un tema complejo, es multidimensional. Y como es multidimensional en su naturaleza, también debe ser abordado por parte del Estado desde diferentes ámbitos. Uno, por supuesto, es el ámbito legislativo. Esta Asamblea Legislativa quizás es la que más proyectos de ley en materia de seguridad ha aprobado en la historia reciente del país. Y estamos hablando de prácticamente este siglo XXI que llevamos. Y eso es un tema que no es menor. Principalmente porque la naturaleza de los proyectos aprobados en la Asamblea Legislativa han estado tendientes a mejorar procedimientos de detención, reducción de beneficios carcelarios, aumento de penas, reducción de presupuestos sobre los cuales se aplican los beneficios carcelarios, presupuestos públicos sobre temas de seguridad, entre muchas otras cosas. Pero ese es solamente un eje de todo lo que implica el ataque a la criminalidad. El otro eje le corresponde al Poder Judicial. Y el Poder Judicial, si bien es cierto, ha hecho ingentes esfuerzos para tratar de transformar su estructura interna y tratar de abarcar con mucha más propiedad el fenómeno criminal, lo cierto del caso es que todavía le falta mucho camino por recorrer para mejorar todos esos procedimientos, pero principalmente la capacitación de fiscales, jueces y todas las personas que están relacionadas con no solamente la dirección funcional de los casos, sino también con el juzgamiento y ejecución de los casos, una vez que están juzgados. Y el otro elemento fundamental que tiene que ver con esto es del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo lamentablemente ha demostrado que poco le importa la seguridad del país, porque no asumió desde el día 1 de gobierno la seguridad como un elemento fundamental, como el abordaje necesario de la crisis que tenemos. Y dejó pasar más de un año sin tan siquiera percatarse de el terrible fenómeno que estábamos experimentando todos en Costa Rica. Y hay que recordar que la primera vez que el gobierno dice algo en materia de seguridad fue cuando presentó los 6 proyectos de ley aquí en la Asamblea Legislativa. Es decir, le tira la papa a la Asamblea Legislativa también. No hay aumentos significativos de presupuesto y por supuesto que esto genera la grave crisis de seguridad que tenemos. ¿Y por qué? Porque la Ley General de Policía y la Constitución Política establece que el presidente es el jefe supremo de la fuerza pública y es a quien le toca prevenir la consecución de los delitos. Entonces, cuando uno entiende que el fenómeno es tripartita, compartido entre los 3 poderes de la República, uno entiende que necesariamente debe haber una coordinación entre estos 3 poderes y que un poder se salga del saco o sencillamente diga me peleo con este y me peleo con el otro, lo que está haciendo es poniéndole la mesa servida al narcotráfico, al crimen organizado y a todas las bandas criminales que en este momento operan en nuestro territorio nacional. Con ese preámbulo que usted hace y ese señalamiento de que es desde el Poder Ejecutivo como máximo responsable de la seguridad y de la aplicación de las leyes que se aprueban acá, la Asamblea Legislativa ha cumplido, don Gilberto, no solamente en la aprobación de leyes, sino también en la aprobación de presupuestos ordinarios y extraordinarios para asignarle recursos, tanto al organismo de investigación judicial, al Ministerio Público, en sí al aparato judicial.
y obviamente también al tema de seguridad, pero no logra el Poder Ejecutivo todavía hacerlo y lograr direccionar esos recursos que ustedes han aprobado, cómo poder hacerle presión o hacerle hincapié o una llamada de atención al Poder Ejecutivo para que cumpla precisamente Vean, con eso. a través del ejercicio constitucional del control político, que es la otra función que tenemos los diputados, hay que recordarle a quienes nos están viendo que los diputados tenemos dos funciones constitucionales. La primera es generar leyes, la segunda es el control político. Y el control político no es señalarle al gobierno todo lo que está mal. Bueno, en parte así es. Pero lo que sí es cierto es que el control político implica tratar de enderezar los caminos hacia donde debe transitar la seguridad, el desarrollo, la salud, la educación y muchos otros temas en el país. Si observamos que, por ejemplo, Costa Rica tiene más de 150 víctimas colaterales, por ejemplo, en lo que va de este gobierno, uno puede observar que hay un incremento significativo, exponencial, en el riesgo que corren las personas cada vez que salen a la calle. ¿Y a quién le toca generar espacios seguros? A los tres poderes. A los tres poderes. A la Asamblea Legislativa en lo que le corresponde, al Poder Ejecutivo en lo que le corresponde y al Poder Judicial también. Sin embargo, cuando no hay una estrategia clara para abordar el fenómeno criminal desde el punto de vista preventivo, ahí estamos jodidos. Y las más de 150 víctimas colaterales que ha tenido el país no merecen, de ninguna manera merecen, que digan que es un tema de percepción la inseguridad por la que atraviesa Costa Rica. Hace poco escuchaba una entrevista que le daba el señor presidente de la República a un medio internacional en donde decía que era un malentendido el tema de la seguridad. Un malentendido, dijo el señor presidente. Yo quisiera que le preguntaran a las familias de esos 150 víctimas colaterales que tiene el país si creen que el tema de la seguridad es un malentendido o que siguen matándose entre bandas. Eso es un tema muy complejo de decir. Diputado, estamos ya prácticamente en el cierre del periodo de sesiones ordinarias, ya quedan 2 días, y entramos al periodo de sesiones extraordinarias donde será entonces responsabilidad del Poder Ejecutivo establecer la agenda de trabajo, tanto en el plenario como en las comisiones. De cara a lo que van a hacer estos próximos 3 meses de sesiones extraordinarias, ¿qué pedidos o qué acciones harán ustedes los diputados desde la comisión, en este caso de seguridad y narcotráfico, para pedirle la convocatoria de proyectos y cuáles proyectos entonces? Ya lo hicimos, se envió un oficio a la Presidencia de la República solicitando la convocatoria de prácticamente toda la agenda de proyectos de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y solicitando el agendamiento de los más de 30 proyectos que hay en este momento en la agenda de plenario en materia de seguridad. Por supuesto que es una pretensión muy grande. El gobierno filtrará seguramente los proyectos que le interesan, los que no los convocará, pero la idea y la solicitud que se está haciendo es que puedan convocar la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia la agenda completa en materia de seguridad que tiene la Asamblea Legislativa porque es urgente. Diputado, usted también es jefe de fracción, en su caso de Liberal Progresista. En las reuniones de jefes de fracción hace unos días se recibió representantes del Poder Judicial pidiendo precisamente la aprobación de un proyecto de ley para tratar de evitar que personas cuestionadas o con casos judiciales ingresen a ser parte de funcionarios judiciales. ¿Cómo va ese proyecto y qué avance puede tener de cara a lo que se va a hacer? El proyecto viene entrando, esperaremos a ver a cuál comisión es asignado, posiblemente lo vayan a asignar a jurídicos, y entonces ya sea jurídicos, seguridad y narcotráfico o cualquier otra comisión, nosotros estaremos pendientes de que ojalá el proyecto camine lo más rápido posible. ¿Cómo lo ve, diputado, usted esa iniciativa en lo que conoce? Muy adecuada, pero insuficiente. Y le voy a decir por qué. Porque efectivamente la penetración del narcotráfico es amplia y conocida en muchas estructuras del país, no solamente en el Poder Judicial, en la fuerza pública también, en otras estructuras de gobierno también. Vamos a ver, todo el tema de corrupción necesariamente atraviesa por la ley de contratación pública. Y entonces la ley de contratación pública también tiene que ser muy bien medida, muy enfocada, para mejorar los procesos de control que tienen las compras públicas en nuestro país. Pero eso es una dimensión. La otra dimensión que tenemos es el tema de
los funcionarios policiales rasos. En este momento está en el plenario legislativo un proyecto de ley que pretende que todos los funcionarios policiales, ya sea desde el punto de vista preventivo o judicial represivo, tengan que declarar en todos sus niveles, sus bienes ante la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque resulta ser que, le voy al caso de un policía, ahorita le doy el caso del Poder Judicial para responder la pregunta que usted me hacía. En el caso de un policía, por ejemplo, que está en el puesto de control fronterizo, que es el que ve pasar los camiones todos los días, de repente aparece el muchacho raso, recién graduado de la Academia Nacional de Policía, que llega en bus a trabajar. Y al mes siguiente llega en bici, al otro mes llega en moto, al siguiente mes llega en carro, de repente apareció con casa, y es el policía que controla el paso de camiones. Explíqueme usted eso. Y ese policía no está obligado en este momento a declarar sus bienes ante la Contraloría General de la República para eventualmente detectar un incremento patrimonial irregular. En el caso del Poder Judicial viene siendo más o menos parecido. Hay funcionarios judiciales que no declaran y que podrían estar expuestos a niveles de corrupción importante. Ese tipo de cosas hay que atajarlas. Y este proyecto de ley ayudaría, y también el proyecto de ley que está proponiendo el Poder Judicial para establecer las sanciones y las medidas necesarias para evitar que esto ocurra. Le agradecemos precisamente al jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, don Gilberto Campos, integrante de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, con quien hemos analizado este fenómeno, esta problemática que se da en el país y las acciones que desde la Asamblea Legislativa se están llevando a cabo. Por supuesto que seguiremos analizando con el legislador el avance de la agenda parlamentaria en el periodo de sesiones extraordinarias y lo que será el cierre del periodo constitucional del diputado. Muchísimas gracias, don Gilberto, por acompañarnos. Los invitamos a que sigan con muchísimo más información.